El asesinato de Lucía en el año 1900 afectó de una manera inmensa a la comunidad, porque ya conmovía a los niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos por sus obras de caridad. La encontraron muerta dentro de una maleta al pie de las vías del tren. La encontró un transeúnte que pasaba por ahí, se llamaba Francesco, y al darse cuenta del cadáver llamó a la policía. Luego de esto fue interrogado por el hecho de encontrarse allí, convirtiéndose en el principal sospechoso. Buenas noches, señor Francesco. Buenas noches, señor policía. ¿Usted conoce a la persona fallecida? No, señor agente. Yo no sé quién es ella. Yo estaba explorando el barrio porque recién me había mudado cuando escuché un fuerte golpe. Me dirigí a revisar cuando observé una maleta y decidí investigar qué se hallaba dentro. Lo dijo Francesco con una voz temblorosa. Debes acompañarnos a la comisaría. Dijo el policía con acento grotesco. Lo dicen de manera sospechosa, entonces sintiendo la presión con los ojos fijos en Francesco, decidió calmarse y decir. Señor policía, yo vi quién lo hizo. Pero sin ser escuchado, Francesco, con los pensamientos de qué harían con él, aumentaron sus nervios y decidió sigilosamente escapar, dando así la confirmación de la sospecha de los policías. Francesco se fue corriendo a su casa, muy nervioso y asustado, abriendo la puerta, escuchando el chirrido que provenía de ella. Esto hizo que se asustara, más cerrándola con fuerza, escuchándose un fuerte. Se alejó de la puerta hasta el otro lado de la habitación, escuchando sus pasos como sonaba con la madera. Luego de esto, Francesco se puso a pensar. Fue un error haber llamado a la policía. No debía hacerlo. Ahora van a pensar que fui yo el asesino. Mejor me voy a dormir. Así Francesco se fue a dormir, pensando que ya al día siguiente mejorarían las cosas. Al día siguiente, Francesco se despertó creyendo que las cosas se calmarían. Francesco salió a comprar su desayuno, cuando vio un volante que dice que habrá una nueva detective que tomaría el caso sobre el asesinato de Lucía, y lo que esto cambiaría su vida de ahora en adelante. Luego de Francesco saber esto, se preocupó demasiado, ya que no sabría qué era lo que iba a pasar con él, y decidió rápidamente pensar una solución para su problema, para que no sospecharan de él, y dijo: Debo inculpar a otra persona que haya estado ahí y no se haya percibido de esto. Pasaron varias horas y él se encontraba más tranquilo cuando tocaron a su puerta. Francesco pregunta: ¿Quién es? Soy la detective María. Vengo por el caso de la señorita Lucía. Ya le abro, dame un momento. Francesco comenzó a sentir nervios, pero decidió tomar el valor y pensar en todo lo que iba a decir para que no siguieran sospechando de él. Buenas tardes, detective. ¿Cómo le va? ¿En qué le puedo colaborar? Buenas tardes, señor Francesco. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Por supuesto, no hay problema. Siga. Francesco ya se sentía más seguro de lo que iba a decir y tenía la plena seguridad de que los iba a despistar. ¿Usted conoce a la señorita Lucía? Francesco, más seguro que nunca, respondió. Se lo dije con anterioridad a los señores policías. No. Está bien. Entonces, ¿qué hacía usted en las horas que se encontró el cuerpo de la víctima? Soy nuevo por estos lados de Manhattan y salí a conocer un poco de sus hermosos alrededores. ¿Y cómo halló entonces el cuerpo? Decidí pasar por los lados del tren y cuando miré en uno de sus zapatos había una maleta y pensé que se le había podido perder a alguien y decidí mirar qué llevaba adentro y fue cuando vi a esta señorita que, como le digo, no conozco en lo absoluto. ¿Y por qué decidió llamar a la policía y no escapar? Lo dijo la detective con un tono de afirmación. Porque no temo nada y creí que podía ser de ayuda, pero lo contrario, me arrestaron tratándome de sospechoso o asesino de una chica que ni conozco. Pues solo era un procedimiento que se debía de hacer, no debería tener temor en nada. Luego de terminar la detective con sus preguntas, Francesco se sentía más calmado y le dijo antes de que se fuera: Yo le puedo asegurar que yo no era la única persona que había ahí ese día.
La detective María se devolvió y con una cara en duda le dijo: Lo escucho, señor Francesco. Dígame. Pues había un joven que estaba vendiendo pan en una carreta. Y cuando vio que yo encontré esa maleta y llamé a la policía, ya no estaba. ¿No le parece sospechoso, detective? María no le contestó a su pregunta, solo le dijo: Acérquese a la comisaría y rinda esta nueva declaración que me está diciendo. Francesco se quedó inquieto luego de que la detective se fuera, ya que no sabía si la había convencido de su historia. Así que decidió ir a la comisaría y rendir su nueva versión de los hechos. Luego de hacerlo, se quedó más tranquilo, ya que todo estaba saliendo como él lo planeó. Pero estaba dudoso, ya que la detective no había quedado tan segura como él creía. Pasados los días, Francesco está seguro de que ya no sospecharían de él, ya que no habían vuelto a molestarlo, pero lo que no sabía era que la detective María estuvo abriendo una investigación para saber quién era él en realidad, y porque aseguraba decir que no sabía nada de la señorita que él encontró muerta. Pasaron meses y hasta años para que esta detective pudiera saber quién de verdad era este señor que se había hecho llamar Francesco. Francesco ya se había olvidado, por decirlo de esta manera, de aquel caso donde se le había inculpado por la muerte de una chica encontrada en un pasto a las orillas del tren. Pasado tanto tiempo, la detective descubrió que Francesco en realidad era un hombre que en su pasado había tenido una niñez difícil, era obsesivo y analizador de todo lo que había a su alrededor, y de esta manera la detective pudo conseguir volver a abrir el caso y que se le diera justicia a esa pequeña joven que había muerto de manera injusta. Y con esta nueva información la detective logró la captura de Francesco, conde del verdadero asesino de la joven Lucía. Después de su captura, Francesco, acorralado y con suficientes pruebas que lo hacían el verdadero asesino y culpable de la muerte de esta joven, decidió hablar y contar cómo había pasado todo. Llegué a Manhattan con la intención de encontrar a mi esposa, que se había marchado con otro hombre, y luego de varios días de buscarla encontré a su hija, y me quise vengar haciéndole sentir el mismo dolor que ella me había causado a mí, y la asesiné. Luego la dejé en las orillas del tren en una maleta, como ya lo saben, y después de que pasaran varios días volví a salir a ver si quizás ya la habían encontrado, y al ver que no decidí llamar a la policía para no ser sospechoso de nada y despistarlos con otra persona, pero veo que no fue así. Luego de saber la confesión de Francesco, la detective María sintió que su trabajo por fin estaba hecho, al tener el verdadero asesino de la joven Lucía, y que por fin se le hizo justicia.